Mis cordiales saludos nuevamente tanto para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que todavía no son salvos. Mis cordiales saludos desde aquí, desde Venezuela, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, a donde tengo más de 20 años viviendo, gracias al Señor. Y nuevamente quisiera anunciar el mensaje de la palabra de Dios. Este es un pequeño ejercicio que tengo por aquí, por este medio de las redes, para que usted pueda oír la palabra de Dios, porque por estos medios se puede difundir y puede llegar a distintas partes del mundo, gracias al Señor. La tecnología tiene sus ventajas y sus desventajas. Ya he orado, voy a cantar una sola estrofa del himno 32 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. De la ley libre, dicha indecible, Cristo sufrió la pena terrible, rota su liga, al preso soltó, Cristo por siempre nos salvó. Nos salvó porque no le admites, nos salvó que amigo me dices, cree en el Señor que nos libertó, Cristo por siempre nos salvó. Quisiera leer en el libro, a la epístola a los Romanos, capítulo 5, desde el versículo 12, escrituras conocidas. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Voy a abreviar, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia, del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, los seres humanos somos los tristes hijos de Adán. Cuando Adán estuvo en el huerto del Edén y Dios le dio su ayuda idónea, ellos no conocían lo que era el pecado, no sabían lo que era el pecado, solamente tenían un mandamiento que Dios le dio, que no comieran del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y el enemigo, la serpiente antigua, fue astuta y engañó a la mujer, al sexo débil,
y hizo dudar de lo que Dios le había mandado. El mandamiento fue a Adán, pero ellos tenían comunión con Dios en el huerto y andaban desnudos, y por eso ellos eran, esa se llama la dispensación de la inocencia. Eran inocentes. El diablo los engañó haciendo dudar lo que Dios le había dicho a Adán. Y esa es la misma secuencia de engaño que utiliza Satanás. Él quiere que usted dude de lo que nosotros le estamos predicando y advirtiéndole. Después que Adán desobedeció y Eva, fueron destituidos, sacados del huerto del Edén, y ya ellos tuvieron miedo porque Dios tomó la iniciativa de llamarlo y ¿a dónde estás tú? Y él mismo dijo, tuve miedo y me escondí. Esa es una de las condiciones del pecado cuando ya está en el corazón del hombre. Hay miedo, hay temor, hay maldad, hay egoísmo, envidia y pared de tantos pecados que entran en el corazón. Entonces vemos que el pecado entró en el mundo por un hombre, y dice por un hombre porque el mandamiento Dios se lo dio fue a él. Eva era la ayuda idónea. Entonces ellos tuvieron que labrar la tierra en el huerto del Edén. Estaban sirviendo al Dios del cielo en lo que Dios le ordenó, y que ellos comían de los mismos frutos de los árboles, pero no podían comer de ese árbol que él les señaló, que estaba en medio del huerto. Como les dije, él desobedeció, ellos desobedecieron y entró el pecado a ellos, y el pecado pasó a todo el mundo. Vemos que ellos ellos pecaron, entró el pecado al mundo, pero como dice el siguiente versículo, pues antes de la ley había pecado en el mundo, porque la ley fue dada a Moisés, la ley mosaica, pero antes de Moisés había pecado en el mundo. Por eso cuando Dios vio que la maldad de los hombres era mucha, y él envió un diluvio para acabar la maldad. Porque el Dios actúa de esa manera. Dios es un Dios misericordioso, pero él le da tiempo al pecador que se arrepienta. Pero ellos no tenían la ley hasta, como dice aquí, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a manera de la transgresión, de Adán. Adán tuvo una revelación de parte de Dios y Dios le advirtió, pero después de él ellos no tenían ninguna advertencia, no tenían ley de parte de Dios, y por eso ellos no pudieron pecar a la manera como pecó Adán, porque él se rebeló, fue contra Dios, se desobedeció. Pero ellos eran pecadores porque ya la muerte había pasado a todos los hombres. Por eso ellos murieron cuando hubo el diluvio. Ellos morían físicamente y espiritualmente, pero en el corazón de ellos sabían lo que era bueno y lo que es malo. Cuando Dios decretó la paga, porque la paga del pecado es muerte, ellos todavía aún así, ellos sí morían sin salvación. Ellos fueron para el lugar de condenación. Muchos de los que cuando el diluvio, muchos murieron porque desobedecieron
Ellos no recibieron directamente de Dios una ley o algo, pero Dios utilizó a Noé para que hiciera el arca y dice que él era pregonero de justicia. Él estaba predicando la justicia de Dios. No había nada escrito, pero Noé les advirtió, pero ellos desobedecieron, vino el diluvio y por desobedecer ellos se perdieron. Entonces vemos que en el corazón de ellos había, porque antes de Dios enviar el diluvio, dice la escritura en Génesis, que los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová, como dice aquí en este mismo libro de Romanos, y que invocare el nombre del Señor será salvo. Ellos entendieron que eran pecadores y empezaron a invocar el nombre de Jehová, el nombre de Dios para salvación. Entonces Dios halló a Noé justo delante de sus ojos. Halló gracia a Noé delante de Dios y Dios lo utilizó para que hiciera el arca, para que se salvase él y su familia. Ahora, después de cuando Moisés, Dios le dio las leyes a Moisés para la nación de Israel, los 10 mandamientos, le dio las leyes de los 10 mandamientos, fueron desglosados muchas leyes, más de 633 leyes que ningún ser humano puede guardar la ley. Nosotros todos somos pecadores, nosotros ofendimos la santidad de Dios, nosotros ahora nos encontramos salvados porque escuchamos su palabra y su ley divina nos hizo entender que a los parámetros de Dios estábamos perdidos. Pero nosotros nacimos en este mundo pecador. Yo ni siquiera sabía lo que significaba la palabra salvación. Yo vivía en un barrio en Caracas y ahí abundaba demasiado el pecado. Aún un hijo de padre cristiano nace en un hogar y oyendo la palabra de Dios, en su corazón hay desobediencia en su corazón y tiene que ser Dios que le haga entender por su palabra que está alejado de Dios. Entonces las leyes la ley era para ayudar a entender lo que a Dios le desagrada y para que la persona pueda entender que es un pecador perdido. Entonces Adán pecó porque a manera de transgresión, porque a él fue dada una revelación. A Moisés también le fue dada las leyes y ahora tenemos todo este libro completo y están las leyes inscritas en el corazón de la persona. Todo ser humano sabe lo que es malo y lo que es bueno, porque si yo le dijera a usted en la Biblia dice no matarás, habla sobre el adulterio, la fornicación, que es pecado, la mentira y un mandamiento que Dios manda, que es amar al prójimo como a sí mismo. Y no, ningún ser humano, la mayoría no ama a su prójimo. Con una sola mentira contra su prójimo está pecando contra Dios. A veces hay envidia en el corazón hacia otra persona y todo esto es pecado. Una sola mentira, por una sola mentira, Dios puede juzgar a una persona y enviarla al infierno, al lago de fuego. Pudiera vivir una vida recta, pero por un solo pecado Dios lo puede juzgar. ¿Y cuánto pecado no comete el ser humano? Cuando yo empecé a escuchar el evangelio y la palabra de Dios, antes no sabía lo que era el pecado,
pero había algo en mi corazón que ya yo no estaba conforme con mi vida, ya alrededor de 20 años, y era el pecado en mi corazón, porque la persona sin el Señor Jesucristo, su corazón no está conforme consigo mismo. El ser humano nunca está conforme consigo mismo. Y es porque tiene el pecado en su corazón. Es un triste hijo de Adán. Entonces, pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Siempre la salvación ha sido por fe. Cuando Noé hizo el arca, fue por fe, porque ellos no vieron ni sabían lo que Dios le advirtió si iba a venir, pero ellos por fe obedecieron a Dios, él hizo el arca, pregonó y creyó a lo que Dios le había dicho sin saber lo que podría venir en el futuro. Entonces, por fe es que uno crea. Entonces, cuando uno escucha la palabra, empieza a darse de cuenta que es un pecador, porque estamos en desobediencia a Dios. Aún el salvado puede pecar. Un salvado ha sido justificado por la fe. Nosotros hemos sido justificados por la fe. El Señor nos lavó de nuestros pecados y nosotros, Dios nos ve en la persona del Señor Jesucristo. Un solo pecado a una persona que rechace al Señor, ese es el pecado más grande que puede cometer, rechazar la única manera y fuente de salvación para ser salvo, que es el Señor Jesucristo, porque la salvación es por gracia. Es como que yo venga y llame a un niño y yo le quiera regalar una chupeta y vea un niño que esté sentado por allá, que se porte bien y es obediente a su familia, pero yo quiero darle la chupeta al desobediente, al que es malo, al que le pega a sus amigos y todo, y yo vengo solamente y le quiero dar la chupeta a él porque yo le digo algo a él, y por obedecerme y decirle algo, y él me obedeció en ese momento, yo le doy la chupeta a él. Él no se la merecía, ¿verdad? Se la merecía era el que se portaba bien. Bueno, así actúa Dios, por gracia. Así tú seas el pecador más empedernido del mundo, el peor, un asesino, lo que sea, pero si la persona se arrepiente de su pecado y va a la fuente de salvación por fe, porque no lo ha visto, dichosos los ojos que no ven y creen, por fe creen en el Señor le perdona todos sus pecados si ha reconocido que es un pecador, cuando escucha la palabra y entiende que es un pecador. La palabra de Dios señala muchos pecados. Por eso Dios le dio 633 leyes a la nación de Israel. A los hebreos se las dio las 10 mandamientos a Moisés, y por esos 10 mandamientos la persona se puede dar de cuenta que es un pecador. La Biblia habla en Lucas de uno que el Señor se le acercó y él mismo le dijo: Señor bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él conocía que el Señor era bueno. Usted conoce que Dios es bueno, pero la Biblia dice que Dios es fuego consumidor también. Entonces él dijo, el Señor le dijo: los mandamientos sabes. Y él le dijo: todo esto he guardado desde pequeño. El Señor le dijo: una sola cosa te falta. Anda, vende todo y sígueme. Prácticamente él le dijo: cree en mí. Pero él rechazó. Se fue triste. Así es el pecador. Se va triste porque quiere seguir en el mundo pecando, desobedeciendo a Dios, y usted es responsable porque está todo el canon bíblico y es imposible que una persona no haya oído, aunque sea una sola ley de Dios que le choque contra su pecado. Y la palabra de Dios dice
que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. El evangelio ha sido predicado en casi todas las naciones y la palabra de Dios está hasta aún en los celulares, que tienen hasta la Biblia, que la pueden bajar, y muchos conocen versículos y conocen la palabra de Dios, y está transgrediendo la palabra de Dios con conciencia y también en su corazón, porque usted sabe discernir lo que es bueno y lo que es malo. Usted, si ya tiene una edad adulta, usted no es como un niño de 1 a 4 años que no puede entender lo que es bueno y lo que es malo. Está en inocencia, pero ya es consciente de su maldad delante de Dios, y que por la desobediencia de un solo hombre entró el pecado a todos los hombres, y la muerte y la separación de Dios. Y cuando la persona muere en su pecado, va al lugar de condenación eterna. Pero el Señor dio la provisión, envió a su Hijo amado a este mundo pecador, el único que no pecó en el mundo. Cuando estuvo aquí, hubieron hombres obedientes a Dios, pero ellos fueron justificados por la fe, porque obedecieron a Dios, y ellos creyeron a Dios y vivían en esperanza con Dios. Y vemos que Dios se desprendió de su Hijo amado, lo envió a este mundo pecador, y Él fue hasta la cruz del Calvario. La cruz era símbolo de maldición, y ahí clavaron al Señor por nuestras culpas, y ahí fue a donde el Padre descargó su ira sobre Él, porque esa ira la que merecíamos nosotros. Él tomó el lugar suyo, el lugar mío, y ahí con su sangre preciosa, porque sin derramamiento de sangre no se hacía remisión de pecado. Y todo el Antiguo Testamento estaba hablando en figuras sobre esta obra de redención, y el Señor pagó la deuda delante de Dios, y por eso Él es el mediador. Él es el único que te puede salvar. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él fue sepultado y al tercer día resucitó. Entonces la salvación es por medio del Señor, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por justicia para vida eterna mediante el Señor Jesucristo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación está en el Señor. Él es el que no pecó, pero todo ser humano peca. Por cualquier lado peca. Y por eso es un transgresor delante de Dios y de su palabra. Y el Padre dice claramente en la Escritura que el que en Él cree tiene vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo, amigo, para que seas librado del lugar de condenación, y tú no vas a poder guardar la ley de Dios, sino cuando tú creas en el Señor vas a ser salvo, y vas a tener inscrito en tu corazón las leyes de Dios, y vas a amar, y el amor cubrirá multitud de pecados, y por el amor del creyente en el corazón y el Espíritu Santo es que puedes batallar contra el pecado aquí en este mundo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.